Hola, ya todos hemos visto la fuerte crisis por la que está pasando en este momento el sistema Cutzamala. Y este video es principalmente para explicar qué es lo que está sucediendo, de dónde viene el agua de la Ciudad de México y entender por qué la debemos cuidar tanto en momentos tan complicados. Soy Andrés Emo, bienvenidos a mi canal, vamos a verlo. Como es costumbre en nuestro canal, primero una brevísima historia acerca de cómo llegamos a esta situación, y aunque es complejo de explicar, recordemos que la Cuenca de México estaba fundamentalmente compuesta por 5 enormes lagos, los del sur dulces y los del norte salados, separados por el Albarradón de Nezahualcóyotl, construido con ese propósito. Ahora veamos cómo una ciudad que abundaba en agua ahora tiene tanta sed. Como una breve introducción histórica, vamos a platicar muy rápidamente de los orígenes del agua potable en la Ciudad de México y antes Tenochtitlan. Les dejo por acá un video donde precisamente hablamos de esto, pero a grandes rasgos, antes de la conquista, el agua para la ciudad de Tenochtitlan venía de fuentes naturales, de los manantiales de Chapultepec y en ocasiones del sur, de Xochimilco y de Coyoacán, pero ahí el flujo del agua era bastante más fuerte y nunca se pudo del todo controlar. Si bien es muy complejo, a grandes rasgos, durante la conquista, Hernán Cortés mandó cortar los canales que traían agua de los manantiales de Chapultepec, el agua más fresca que conocía la ciudad, y alimentaba a Tenochtitlán. Bien, después del proceso de conquista, estos canales tuvieron que ser reconectados por la ciudad, no solo se conquistó de forma militar. A grandes rasgos, podemos decir que la ciudad, en general, sufrió mucho en este eterno combate con las aguas. Tan solo en 1629 se inundó y pasó 5 años de esta manera, casi inhabitable. Otro concepto importante es que durante tiempos de Tenochtitlan, todos los desechos humanos debían de ser reciclados de cierta forma y no vertidos a la laguna, pero esto cambió radicalmente después de la conquista. Desde entonces, el uso que se les dio fue distinto, pues todo era vertido a la laguna y naturalmente se empezó a ensuciar, provocando que se viera como un problema a resolver. Desde entonces, las lagunas de México se volvieron el enemigo a vencer, y eso fue durante toda la época virreinal. Bien, ya durante la época virreinal, el agua potable a la Ciudad de México llegaba a través de los acueductos de Chapultepec o de Santa Fe, que se trazaron sobre antiguos canales mexicas. En general, el agua venía del poniente de la ciudad, de la zona también de Chapultepec, pero incluso ya de más arriba, pues la ciudad virreinal no creció mucho y sus necesidades de agua estaban medianamente controladas mediante sistema de acueductos. Este que está aquí atrás de mí es el acueducto de Molino del Rey, y aunque ahorita ya es un mero recuerdo, este era el sistema hasta el final del siglo XIX por el cual se nutría de agua la Ciudad de México. Este acueducto, por ejemplo, es sobreviviente de la Guerra de Intervención de 1847, pues aquí en el edificio de Molino del Rey, que se alcanza a ver aquí arriba, fue una de las batallas más cruentas. Entonces, los acueductos y los sistemas de agua que traían el líquido a la Ciudad de México eran los sobrevivientes de el virreinato o de muy pocas nuevas construcciones. Es este el momento en el que se decide comenzar a traer agua de afuera, que se eligió Xochimilco en una primera instancia. Este es el acueducto de Molino del Rey original. Probablemente lucía de forma muy similar, solamente que era mucho más largo, bajaba desde Santa Fe y se unía al que conocemos ahora con Avenida Chapultepec para abastecer las fuentes, y el agua llegaba hasta lo que hoy conocemos como Salto del Agua, en lo que ahora es el centro histórico de la Ciudad de México, por lo menos la entrada. Pues ahí comenzaba la propia ciudad. Este fue un espacio muy importante de distribución del agua y este fue un acueducto que nutrió a la ciudad casi 200 años hasta que cayó en desuso. Y bien, estamos aquí grabando este video precisamente en un lugar muy especial, en donde Diego Rivera pintó un mural hermosísimo, precisamente donde entraba el agua del sistema Lerma. Pero esto pasó mucho después. Vamos a platicar ahora
del periodo después de la independencia, la Ciudad de México dependía fundamentalmente de los acueductos construidos durante toda la época virreinal, algunos de ellos ya bastante derruidos y francamente en estado de decadencia. Llegaba ya el momento de comenzar a pensar en una nueva fuente de agua para la ciudad. Y si bien este viaje por la historia de nuestra ciudad ya se antoja largo, este es un momento histórico muy importante para la Cuenca de México por dos motivos. El primero de ellos es que los lagos que aún existían en la ciudad eran vistos como elementos de atraso, de vergüenza, como de un pasado a olvidar, y desecarlos era analizado como elemento de modernidad. El segundo es que a nivel mundial, las ciudades comenzaban a crecer mucho más allá de sus límites históricos e iniciaban a agotar los recursos que naturalmente obtenían por lluvias y embalses, por lo que el tema del agua adquirió un carácter primario en las agendas de todos los países llamados modernos. Por lo menos hasta el año de 1880, la Ciudad de México seguía obteniendo el agua potable de antiguos acueductos virreinales, algunos ya muy derruidos y en franco estado de decadencia. Además, la ciudad comenzaba a crecer y las necesidades de agua subían y subían. Era tiempo de cambiar las cosas y tener nueva infraestructura. Pues como sabemos, el siglo XIX en México fue muy complejo, y así es como llegamos al Porfiriato, un momento donde la ciudad por fin ya comenzaba a crecer en serio, y fue indispensable y necesario traer más agua potable a esta ya creciente población. Bueno, hasta 1895 es que se empezaron a hacer estudios muy serios de dónde se podía traer el agua de la Ciudad de México, y se determinó que la de Xochimilco era muy buena opción. Fue en este momento de la historia, en 1902, cuando ya habían nacido las colonias Roma y Condesa, en donde el presidente Porfirio Díaz dio la orden: tráiganse el agua de Xochimilco. Y el ingeniero marroquín hizo los estudios y construyeron el ahora acueducto, que aún existe en tramos, lo podemos ver en lugares como División del Norte, para traernos el agua de Xochimilco a la Ciudad de México, con los enormes problemas sociales que esto tenía. Se construyó entonces un acueducto de 32 kilómetros que llegaba hasta un lugar llamado la Casa de las Bombas, ahorita en la colonia Condesa, y de ahí el agua era enviada a estos 4 enormes tanques de almacenamiento para ser después distribuida al resto de la ciudad. Estos 4 tanques sirvieron durante muchos años más, pues después fueron conectados al sistema de Lerma, pero ahorita vemos eso. Es así como en 1909 el presidente Porfirio Díaz inaugura estos tanques y el acueducto de Xochimilco. Además, pasó a la historia hidráulica por una audacia técnica y política. Demostró que se podía traer agua a la Ciudad de México desde tierras tan lejanas, y por primera vez en la historia en un ducto ya de concreto completamente cerrado, y ya no en un acueducto como siempre había sido. Esto marcó un hito en la historia acuática de la Ciudad de México, pues además fue en este momento de la historia cuando la demanda del agua comenzó a crecer, pues era una ciudad cada vez más grande con una sed insaciable, y las fuentes naturales de alimentación, el subsuelo y las lluvias ya no eran suficientes. Esto desde el Porfiriato. Así llegamos a los tiempos de la Revolución, y de hecho Emiliano Zapata y su ejército cortaron en algún momento el acueducto de Xochimilco por un problema de tierras, pues el gobierno había expropiado. Y aquí quedó demostrado cómo el conflicto del agua estaba
indudablemente ligado a la agricultura, pues las zonas del sur de la ciudad, como entonces lo era Xochimilco, eran pueblos agrícolas, y si les reducían o lastimaban el caudal de agua, irremediablemente los llevaban a la extinción. Así es como se empiezan a hacer los estudios para abastecer a la Ciudad de México desde un nuevo lugar. Y se determina que el Lerma es el más apropiado, pues era una cuenca muy abundante y muy rica en recursos, nutrida además por un río muy grande en los valles de Toluca y algunos de Michoacán. El acueducto se inaugura hacia los años 50 y en un dato un tanto irónico de la historia, el sistema Lerma y después el Cutzamala se inauguran también en un espíritu de dejar de extraer agua del acuífero de la Ciudad de México y detener su hundimiento. Ya en 1954, Nabor Carrillo dijo: esta ciudad se está hundiendo, necesitamos dejar de sacar el agua. Pero ninguna de las dos cosas sucedió. El agua se siguió extrayendo, el sistema Lerma eventualmente ya no fue suficiente y se debió inaugurar después el Cutzamala del que ahorita platicamos. Lo que sí debemos saber es que la creación del sistema Lerma trajo a la Ciudad de México, además de agua, una nota cultural muy importante. Vamos a ver la hermosísima fuente que Diego Rivera creó aquí, en este lugar, en donde entraba exactamente el agua del Lerma. Pues aquí atrás de mí está el hermosísimo mural que Diego Rivera realizó en este concepto del agua en el mito mexicano. Además, esta fuente, una de las más bonitas del mundo, representa de alguna manera la isla de Tenochtitlan, pues es Tlaloc viviendo en medio de una fuente, de un lago. De alguna manera esto es una especie de recordatorio de lo que alguna vez fue Tenochtitlan, y es que por aquí entraba el agua del sistema Lerma hacia los tanques de almacenamiento que inauguró Porfirio Díaz en 1909. Este es el hermosísimo mural que hizo Diego Rivera, El agua, origen de la vida, aquí en la entrada del Cárcamo. De verdad es fascinante pensar cómo el agua entraba aquí a través de esta boca. Desde aquí era alimentada la Ciudad de México por el sistema Lerma, en este bellísimo mural de Diego Rivera. Y así llegamos a los años 70 y 80 del siglo pasado, donde tenemos una ciudad ya enorme que tenía que pensar en un sistema gigantesco de agua, y es cuando se construye el sistema Cutzamala. Y bueno, aquí me gustaría platicar en sí de qué es el Cutzamala y cómo funciona y por qué lleva años padeciendo los problemas que padece, pero sobre todo ahora la situación ya es muy grave. Cutzamala es un sistema hídrico de almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua para la población e industria de la Ciudad y el Estado de México. Es considerado uno de los sistemas de suministro de agua más grandes del mundo y, por si fuera poco, el agua debe bombearse desde una altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar en su punto más bajo hasta los 2.700. Ningún otro sistema acuático del mundo hace esa proeza. Si bien es un sistema que se compone por varias presas, las principales son el Bosque, en el estado de Michoacán, después, ya en el Estado de México,
la presa de Villa Victoria es parte primaria del sistema. Continuamos con la pequeña presa de Colorines, pero es muy importante y está contigua a la famosa presa de Valle de Bravo. Todos ellos almacenan el agua para después ser potabilizada y enviada a la gigantesca Ciudad de México. Ahora, y en este hermoso lugar, en donde alguna vez entró el agua del sistema de Lerma y donde Diego Rivera pintó su bellísimo mural, quisiera que platiquemos las razones de la sequía en nuestro país, porque en México está faltando tanto el agua en prácticamente ya todo nuestro territorio. Aquí es muy importante que hablemos de otro concepto, llamado estrés hídrico, que no es más que la cantidad de demanda de agua de un lugar determinado durante un tiempo y sobre todo si es mayor a lo que ese mismo espacio puede proporcionar. En México se considera que más del 70% de nuestro territorio está bajo un severo estrés hídrico, sobre todo el centro del país, pues en general la llamada Ciudad de México o el área metropolitana, incluso hay términos como megalópolis, simplemente han crecido de forma desorbitada. Nada más para que nos demos una idea, entre la Ciudad de México y la Ciudad de Pachuca ya hay muy poquitos lugares o sitios donde realmente deja de ser ciudad. Se volvió ya una mancha urbana que abarca casi toda la cuenca central del país, y todo esto demanda, además de muchísima agua, también tierra. Esto quiere decir que lugares que antes eran de recarga natural del recurso hídrico ahora están pavimentados o son ciudad y simplemente el agua ya no puede bajar a los mantos freáticos como antes lo hacía. Todo esto nos pone en una situación muy compleja en términos de recolección del agua. Solamente para que nos demos una idea de la cantidad de energía que utiliza el sistema Cutzamala, las bombas necesitan entre el 0.5 y el 2% de la electricidad que usa todo el país. Imagínense que el puro sistema Cutzamala usa la misma electricidad que toda la ciudad de Puebla. Así que el agua de la Ciudad de México podríamos decir que es de las más caras del mundo, pues no solo viene de muy lejos, subirla a tantos metros en términos de recursos es carísimo. Y es que aquí también quisiera platicar que el problema del agua en la Ciudad de México no solo es el del uso residencial, sino ellos también contribuyen. Y lo que pasa es que solamente quiero poner unos datos para poner en perspectiva nuestro uso del agua. Por cada litro de gasolina, se estima que se necesitan 12 litros de agua. Y no solo es para producirla, sino para almacenarla y transportarla. También el uso intensivo del automóvil es lo que ha deteriorado muchísimo no solo el aire que respiramos, sino nuestros recursos hidráulicos. Y aunque mencionamos mucho al sistema Cutzamala, la verdad es que solo abastece el 30% en general de las necesidades de la Ciudad de México. Lo restante viene de extracción del acuífero, lo cual puede ser muy grave, pues como no se recarga ya de forma natural como debiera, a veces debemos sacar agua de profundidades demasiado bajas, y esto quiere decir que pueden venir con algunos metales pesados. Para que nos demos una idea, la Ciudad de México utiliza en promedio 13.500 litros de agua potable por segundo. Pocos lugares del planeta tienen esta demanda de este recurso.
Y bueno, para responder al video por qué la crisis del agua en la Ciudad de México y en el centro del país es tan grave, bueno, primero no es solo el centro del país. Tenemos problemas de sequía en Sonora, en las Baja Californias, en el norte, en zonas donde difícilmente antes tenían este problema. Y en particular el problema de la Ciudad de México es que este sistema de Cutzamala de 7 presas en general son alimentadas desde Michoacán por el sistema Lerma-Santiago, que también ya está bastante damnificado. Y las presas ya no tienen el nivel que tenían antes. En general se recargaban por lluvia. México es un país que no tiene ríos grandes, no tenemos ríos navegables, por ejemplo. Entonces, dependía en gran parte de las lluvias que, derivado del cambio climático y de las enormes modificaciones medioambientales que hemos hecho, simplemente ya no tienen la capacidad de recargarse que tenían antes y que históricamente tuvieron. La presa, por ejemplo, de Valle de Bravo ni siquiera es natural. Se construyó en la década de los años 50 y 60 para construir este sistema. Y aunque es una de las más grandes, es también la que está en niveles más preocupantes. En general tiene 30% de almacenamiento con respecto a su nivel normal. Esto quiere decir que la cantidad de agua que se puede enviar a la Ciudad de México está muy limitada. Ese es el tamaño del problema. Y también debemos ser muy cuidadosos con lo que extraemos de nuestro acuífero, pues está lejos de ser idóneo que saquemos la cantidad de agua que sacamos. En sí, esas son las características principales de por qué estamos sufriendo tanto en una ciudad que ya excedió el tamaño que quizá debió tener. Y en parecer de muchos urbanistas y gente que estudia las ciudades, la Ciudad de México ya es insosteniblemente grande. En general ya abarcó todo el espacio de la cuenca que podía llenar. Y amigos, así es como llega el agua hasta la Ciudad de México. Hemos secado ya más de 1,100 kilómetros cuadrados de lagos y la ciudad continúa sedienta. La Ciudad de México sigue creciendo y es una ciudad que tiene necesidades cada vez más complejas. Es obligación de todos cuidar el agua y cuando vengan a Chapultepec, vean este mural que es precioso y sobre todo esta fuente. La verdad es un lugar único en el mundo, pues el mito mexicano del agua es una de las historias más hermosas que existen. Amigos, pues ese es el tamaño del problema. Como siempre, muchísimas gracias. Mi nombre es Andrés Semo, me encuentra en Instagram como @semodron. Gracias por ver hasta aquí el video. A todos los que ya son miembros del canal, muchísimas gracias. Recuerden que todos los mapas que vimos en este video los van a poder descargar aquí. Algunos yo los hago con herramientas de sistemas de información geográfica. Les dejo por aquí como siempre las referencias de todo lo que vimos. Y a los que no son miembros todavía, los invito. Ahí les hago llegar toda la información, fotografías en alta definición, muchos mapas que hacemos para entender nuestra ciudad, nuestro país. Por favor, suscríbanse, ya saben. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Por cierto que aquí paseando en el bosque me encontré este pozo, que aunque es moderno y pertenece al sistema de aguas de la Ciudad de México, está construido sobre más de 400 años de sistemas de distribución y almacenaje de agua potable en la Ciudad de México. Quizá es uno de los sistemas, además de más grandes, más antiguos del mundo, pues desde tiempos de Tenochtitlan el agua potable venía de aquí, de Chapultepec. En este bosque la historia está a donde veamos.